La fiscal adjunta provincial de la primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro, Jenny Huachillo Núñez, acudió esta mañana al Ministerio de Cultura acompañada de peritos del Ministerio Público, recabando información sobre la contratación del cantante Richard Cisneros, conocido como Richard Swing. La fiscal Huachillo acudió a la sede del ministerio en la avenida Javier Prado con el fin de verificar el registro de ingresos y la agenda del despacho ministerial. Se trata de una diligencia complementaria a las que se realizaron semanas atrás y no es un allanamiento por tratarse de una institución pública. Hay que recordar que a fines de mayo, la Fiscalía abrió una investigación preliminar por un lapso de 60 días sobre la contratación de Richard Cisneros de parte del Ministerio de Cultura para supuestamente dar charlas motivacionales durante la pandemia del nuevo coronavirus. Fuentes del Ministerio Público informaron que la magistrada Yani Sánchez Porturas dispuso que se reciban las declaraciones de los funcionarios y servidores del Ministerio de Cultura que hayan intervenido en la contratación de Cisneros, así como su declaración. Asimismo, el Ministerio Público pidió al Ministerio de Cultura remitir en el más breve plazo todo el expediente relacionado a esta contratación. Por su parte, la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso acordó cambiar la condición de Richard Swing de invitado a investigado en el marco de las pesquisas a los contratos que firmó con el Ministerio de Cultura. En el segundo día de reuniones con los partidos políticos que tienen representación en el Congreso, el presidente del Consejo de Ministros recibió a Fuerza Popular. La comitiva del partido de oposición estuvo liderada por su secretario general, Luis Galarreta, quien pidió a Pedro Cateriano sincerar las estadísticas de la epidemia del COVID-19 en nuestro país. Le hemos pedido que por favor se sinceren las cifras, que la gente sepa cuáles son las verdaderas cifras de muerte y de contagio, no para mirar culpables ni responsabilidades, porque este no es el momento, sino para tomar medidas al respecto, mejores políticas públicas y la gente sienta que se le está diciendo la información correcta. Tras el encuentro, Galarreta aseguró que llevará a la bancada los temas tratados con el jefe de gabinete ministerial y remarcó que esperarán su presentación ante el Pleno para decidir si le otorgan la confianza. Siempre el voto de confianza se hace después de escuchar. Hoy día obviamente no hemos tenido una exposición interesante, pero tenemos que escuchar dónde están los temas que se va a cambiar, porque si ha habido un cambio de gabinete, y lo digo en una crítica constructiva, es evidente que el anterior no caminaba bien. Quienes tampoco quisieron adelantar si brindarán su confianza al nuevo gabinete fueron los congresistas del FREPAP. En la reunión de más de 2 horas, el partido manifestó sus críticas al trabajo de la ministra de Economía, María Antonieta Alba, y al titular de Educación, Martín Benavides. Hemos planteado los problemas que está aconteciendo, de algunos que están ministros cuestionados, que ellos tomen en cuenta nuestras sugerencias. Y ya más adelante estaremos viendo en el Pleno si le damos o no el voto de confianza. En la misma línea, Renan Espinosa, vocero de Somos Perú, dijo que su bancada tomará una decisión cuando el jefe de gabinete se presente ante el Pleno del Congreso. Sin embargo, se mostró optimista con la reunión sostenida. Hemos encontrado eco en el Premier y en las 3 ministras, tanto de Justicia, de Salud y de Economía que nos han acompañado, y esperemos que en la próxima visita que haga el Premier al Congreso para el pedido de voto de confianza puedan incluir todos estos planteamientos que Somos Perú hecho. El Congreso de la República anunció a través de su cuenta de Twitter que la presentación del titular de la PCM, Pedro Cateriano, y su gabinete ministerial se realizará la primera semana de agosto, una fecha posterior a la que había solicitado el presidente del Consejo de Ministros. Discrepancias entre el Ejecutivo y el Legislativo sobre la exposición ante el Pleno del gabinete liderado por Pedro Cateriano. El titular del Congreso, Manuel Merino, dijo que la decisión de que el voto de confianza se vea la primera semana de agosto se tomó en consenso con el presidente del Consejo de Ministros. Y que creo que es una muy buena posibilidad del señor Premier, conjuntamente con su gabinete, de recogiendo el mensaje presidencial, exponga las políticas de Estado. Que creo que eso es un acuerdo en conjunto con él, no es un tema de posición del Congreso que se haya impuesto sobre el Premier. Yo creo que eso hay que descartarlo. Tomando en cuenta el contexto de la pandemia, consideró necesario escuchar primero el mensaje presidencial del 28 de julio para, a partir de lo anunciado, el gabinete ministerial desarrolle sus políticas de Estado.
Merino de Lama también explicó que la suspensión del pleno descentralizado que se iba a realizar en Arequipa el 23 de julio se debió a la delicada situación que atraviesa la región por el aumento de casos COVID-19. Hay un tema que está complicado, un tema que definitivamente ha hecho que la población exacerbe su tranquilidad, y frente a eso el Congreso aparecerse es sumar un caldo de cultivo que yo creo que es peligroso para la democracia. Aclaró que la sesión extraordinaria ha sido reprogramada y que forma parte de los 4 plenos descentralizados que el Congreso tiene en agenda. Efectivamente, lo que pasa es que hemos venido nosotros coordinando permanentemente con el Premier, con el señor Cateriano, lo más, digamos, oportuno o lo más conveniente que sea en este caso la presentación del gabinete para el voto de confianza. Tal es así que él ha estado haciendo un ejercicio democrático, invitando a las diversas bancadas políticas, y nosotros de la misma forma también hemos estado coordinando con las bancadas y con los grupos políticos para poder tomar la mejor determinación. Nosotros teníamos una junta de portavoces para el día de hoy que ha sido suspendida, que era para poder tomar la última determinación y poder ver la posibilidad de que el Premier se presente con su gabinete antes del 28 de julio. Y en una conversación en directa el día de ayer en horas de la mañana y luego al mediodía, en una manera conjunta tomamos la decisión de que esto más bien lo postergábamos posterior al mensaje presidencial. Porque recordemos que el presidente del Consejo de Ministros con su gabinete va a ir justamente a exponer las políticas de Estado. Y la mejor oportunidad para el propio Premier es primero escuchar el mensaje presidencial, que los congresistas escuchen el mensaje presidencial y que él, como presidente del Consejo de Ministros, haga el desarrollo de las políticas de Estado posterior al mensaje presidencial, tomando en consideración que es el último año, que estamos en una pandemia desbordada, que estamos con problemas económicos, que estamos con problemas sanitarios, y que creo que es una muy buena posibilidad del señor Premier, conjuntamente con su gabinete, de recogiendo el mensaje presidencial, exponga las políticas de Estado. Que creo que eso es un acuerdo en conjunto con él, no es un tema de posición del Congreso que se haya impuesto sobre el Premier. Yo creo que eso hay que descartarlo. Estamos buscando articular y creo que lo más importante es tener un trabajo en conjunto que permita al menos en la población darle un poco de tranquilidad. En el caso de Arequipa, más allá que se solicitó a través de Oficialía Mayor un vuelo aéreo para el traslado, porque son 18 horas de viaje, más allá de las 18 horas de viaje que estábamos dispuestos los congresistas no esperar el vuelo para poder ir, si íbamos a ir por tierra, eran más o menos 18 a 20 horas de viaje. La suspensión ha sido debido a los acontecimientos que han habido. El problema que ha pasado el presidente de la República nos tiene que hacer asumir un poco de responsabilidad. Hay un tema que está complicado, un tema que definitivamente ha hecho que la población exacerbe su tranquilidad, y frente a eso el Congreso aparecerse es sumar un caldo de cultivo que yo creo que es peligroso para la democracia. Nosotros somos conscientes. Yo creo que esta situación, si bien no es responsabilidad del Congreso, nosotros fácilmente o políticamente podríamos ir a querer, digamos, recoger réditos. Yo creo que esa no es la naturaleza. El comportamiento de este Congreso es un comportamiento absolutamente responsable. La presidencia creo que tiene una gran responsabilidad en 9 grupos políticos, y con ellos hemos conversado uno por uno para decirles la necesidad desde el día domingo de que ya había este problema con el presidente de la República, que era necesario reevaluar el pleno descentralizado, reprogramarlo. No, el hecho de que no hayamos ido no es que no vamos a ir a Arequipa, vamos a ir a Arequipa, pero no es el momento más adecuado. Yo creo que tenemos que ser respetuosos. Ministro, con respecto a este voto, de solicitud del voto de confianza que ya el Premier Pedro Cateriano había solicitado para que se haga antes del 28 de julio, sin embargo ya el Congreso ha decidido que se va a realizar en agosto. Le reitero que nosotros tenemos una actitud como gobierno sumamente democrática, somos muy respetuosos de las decisiones que tome el Parlamento y aceptamos y respetamos la decisión que ha tomado. ¿Usted cree que fue a raíz de que tal vez el Ministerio del Interior, o sea, su sector, no le hayan brindado este avión para poder viajar a Arequipa, para que se realice este pleno descentralizado? Yo descarto esa idea porque tanto el Congreso como el Ejecutivo estamos trabajando juntos para la lucha contra esta pandemia. Y creo que tenemos la suficiente madurez para
pensar y tener el mismo criterio de que las personas en este momento, su salud y su vida son la prioridad de cualquier otra circunstancia. Y nosotros somos muy respetuosos del Parlamento, que es el primer poder del Estado, muy respetuosos del presidente del Congreso, que aparte de su cargo es una excelente persona, tenemos una relación muy amical con él. Y hemos presentado nuestras disculpas respetuosas porque en este momento los pocos aviones que tenemos, todos están involucrados en el apoyo a la pandemia. Justamente el día de ayer salieron 2 aviones hacia el Brasil para traer módulos para implementar 2 hospitales temporales. Hemos implementado un avión para evacuar a las personas y a los pacientes con COVID. Y los otros pocos aviones están llevando material y personal a todas las regiones. Los gobernadores nos están pidiendo en forma reiterativa que llevemos su material y tenemos una gran cantidad de material programada que está pendiente de llevar. Diariamente están haciendo cada avión 2 o 3 vuelos diarios a cada una de las regiones, llevando medicamentos, camas, personal, balones de oxígeno, y cuando se llevan los balones de oxígeno no se pueden llevar personal. Entonces, estamos sobrecargados con los vuelos y ese ha sido el motivo, y le hemos pedido nuestras respetuosas disculpas de no poderlos atender en este momento. Sí, este momento lo está evaluando el señor presidente de la República con el Premier y también está conversando con el Congreso y seguramente lo van a anunciar la manera como se va a desarrollar el mensaje presidencial, y también las actividades que vamos a realizar van a ser bastante sobrias. Ya el presidente anunció de que no hay desfile militar y la ceremonia que tendríamos va a ser muy sobria, respetando el distanciamiento social y todos los protocolos de bioseguridad que se tienen que cumplir durante esta cuarentena. El Poder Judicial confirmó el impedimento de salida del país por 12 meses contra la ex primera dama de la Nación, Nadine Heredia, y los exministros Jorge Merino y René Cornejo por el caso Gasoducto del Sur. Esta medida alcanza también a los exfuncionarios Edgar Bartolo Ramírez Cadenillas y Constantino Galarza Saldívar en la investigación que se le sigue por la presunta comisión del delito de colusión y otros en agravio del Estado. A la esposa del expresidente Ollanta Humala se le imputa en su calidad de primera dama haber ejercido influencia en el proyecto Gasoducto del Sur peruano al reunirse con diversos funcionarios a cargo de la licitación y también con ejecutivos de Odebrecht para beneficiarlos. Tenemos que analizar cuáles son los valores. Quiero recordar una cosa, el virus mata, pero recordemos que el hambre y la desesperación también nos mata. Y tenemos que encontrar un equilibrio, y como siempre he dicho, un equilibrio entre la necesidad de salud, la parte del cuidado de la salud, y si estamos viendo nosotros el cuidado de la salud, es muy importante que lo tengamos en este nivel, y el cuidado de la situación económica inmediatamente por detrás. Y tenemos que analizar y ver cuál es la situación, tiene que primar la salud, pero tenemos que ver cuál es lo menos complicado para la salud de nuestra población y para la salud económica. ¿Volver a una cuarentena está en las posibilidades, ministra? Siempre está, no le voy a decir que no, pero hay alternativas que tenemos que tener en cuenta. Por eso nuestro llamado a la población es que, por favor, respetemos las normas. Este virus mata. Y si la situación se vuelve nuevamente complicada, nos vamos a ver obligados a tomar decisiones un poco más duras. Ya nuestra economía está sufriendo. Y lo que quiere decir que eso sería catastrófico, evidentemente, para la economía. Eso es lo que también señala usted. Y para los seres humanos, para los dos. Yo creo que no podemos desligar lo uno de lo otro, porque si los casos van aumentando, nos vamos a enfermar más. Y el sistema de salud está teniendo límites en todos los lugares del mundo. Es imposible crecer a la misma velocidad, con lo cual puede avanzar un repunte importante de casos. Por eso es importante que todos reflexionemos. Todos estamos desesperados emocionalmente, estamos desesperados económicamente porque es muy dura la cuarentena, pero al mismo tiempo eso tiene que hacernos reflexionar de la importancia de guardar las medidas simples. Estamos haciendo el mayor esfuerzo a nivel de la atención primaria
por detectar casos, dar tratamiento, encontrar aquellas personas que puedan requerir atención para casos leves y al mismo tiempo recuperando lo que no hemos atendido. Ya hoy día está comenzando, por ejemplo, la vacunación para los niños con todos los cuidados propios de este momento y ya se está repartiendo medicamentos en varios lugares de Lima en un modelo que va a ser aplicado a nivel de las provincias y que nos va a permitir a nosotros recuperar lo que no hemos hecho. Igualmente, un aspecto muy interesante es que estamos pudiendo seguir mejor a las personas con la llegada de los pulsoxímetros. Todo este esfuerzo que va a dar bienestar a nuestra población que no tiene COVID, recuperando la atención y que va a permitir detectar rápido a la población que encontramos positiva para COVID y atenderla, se puede venir abajo si no tomamos todos los ciudadanos la responsabilidad en nuestras manos. Así como nos lavamos las manos, tenemos que en nuestras manos asumir la responsabilidad. El toque de queda se amplíe en Cajamarca porque está a partir de las 10 de la noche, por lo menos empiece a las 8 de la noche. Esas medidas se evalúan, esos pedidos se evalúan y en base a la recomendación de los expertos se toma una decisión en todo el gabinete. Esta decisión no lo toma una persona, se lo toma en forma consensuada en todo el gabinete en base a las recomendaciones que se dan los expertos. Y eso lo tomaremos en estas semanas que vienen, indudablemente con la recomendación respectiva de los elementos de prospectiva, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico. Indudablemente que pesa el factor principal es la salud y la vida de los peruanos. Si bien es cierto hay un equipo multisectorial que evalúa todas las medidas que se van reactivando en las diferentes fases, en este momento todavía se están manejando e implementando las actividades que se han activado en esta tercera fase. Por ejemplo, una de ellas, la más importante, es el transporte interregional, tanto terrestre como aéreo, que está empezando en forma progresiva, no ha empezado en forma total. En el aeropuerto, por ejemplo, diariamente en época normal salían más de 100 aviones. Ahora están saliendo entre 15 y 18 aviones y eso va a ser en forma progresiva. Todavía no se está evaluando las actividades de la cuarta fase. Lo que también está poniendo sobre la carpeta esta pandemia es que nosotros como ciudadanos tenemos que respetar y tenemos que ser muy maduros al momento de elegir nuestras autoridades. Hemos visitado a regiones donde el gobernador está totalmente comprometido, integrado con los gobiernos locales, con el pueblo, y está haciendo una excelente gestión presupuestal, de tratamiento temprano, de conseguir oxígeno, mientras que en otros lugares se han desconocido o han sido indiferentes ante esta pandemia y indudablemente las consecuencias lo paga la población. Por ello, hago un llamado, como usted lo dice, a los gobernadores. Todos tenemos que sumarnos, no solamente los gobernadores, los alcaldes, todas las autoridades tenemos que unirnos con el pueblo para salir adelante de esta pandemia. En medio de varios ensayos de vacuna contra el COVID-19, han aparecido dos proyectos que han producido anticuerpos y células T para combatir la infección. Uno es británico y el otro chino. Según los ensayos clínicos, los resultados han sido exitosos. Esto es un gol, tenía que pasar esto, si esto no funcionaba bien, nos olvidamos de la vacuna, pero no significa que el partido está ganado. Viene la prueba de fuego, que es la fase 3 del ensayo clínico, que involucra tratar a miles o decenas de miles de voluntarios en varios países. ¿Por qué? Porque tienes que cubrir una muestra representativa y diversa. La primera vacuna desarrollada en la Universidad de Oxford generó una fuerte respuesta inmunitaria en 1.077 personas. Produjo anticuerpos y glóbulos blancos después de 28 días para combatir el virus. El segundo proyecto, apoyado por CanSino Biology, provocó una fuerte reacción de anticuerpos en 500 participantes. La fase 3, por lo tanto, tiene que ser hecha con un mayor número de individuos de diversas procedencias, de diversas constituciones genéticas, y también tiene que empezar a incluirse poco a poco a personas mayores de edad, a personas con ciertas condiciones médicas, para asegurarse que estas personas también van a recibir este efecto benéfico. Aunque los hallazgos son muy prometedores para ambos casos, el infectólogo Eduardo Gotuso sostiene que es demasiado pronto para saber si estos resultados son suficientes para determinar una protección. Tenemos ilusión de la vacuna y yo creo que va a salir una vacuna, pero no va a salir rápido.
El especialista recomienda que en este largo camino de guerra contra la pandemia lo que debe imperar es cuidarse al máximo. No hay que soñar que la vacuna viene mañana, eso no es correcto. Hay que soñar que mañana no se contagie a las personas porque cumplen las normas. Y entonces hoy más que nunca en el Perú la gente tiene que tener más disciplina para no infectarse. Consideró que en el mejor de los casos una vacuna podría llegar a nuestro país en abril del 2021 y los primeros que deberían vacunarse son los de alto riesgo y los que estuvieron a punto de perder la vida. Mientras tanto, nuestra responsabilidad para cuidarnos será la única arma para enfrentar el virus. Sí, la vacuna la recibí el 5 de junio, hace un poco más de un mes. Y todo ha sido muy bien. Cada día me tengo que tomar la temperatura, cada día tengo que rellenar un cuestionario por internet para ver si tengo algún síntoma. De momento no tengo ningún síntoma. También cada semana tengo que hacerme un hisopado para ver si está en contacto. He hecho 5, los 4 primeros han dado negativo. El quinto lo hice ayer, por lo tanto no tengo resultado. Y me enviaron un comunicado, una nota, diciendo que de momento todos los voluntarios han producido anticuerpos a un nivel adecuado. Eso yo interpreto que quiere decir que sí, que la cosa funciona, que además yo no tengo ningún síntoma, que no solo es eficaz, también es segura y que eso para mí es muy importante. Suboficial del ejército peruano falleció durante un enfrentamiento entre las fuerzas del orden y delincuentes terroristas en el Braem. A través de un comunicado, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ha informado que la acción se produjo aproximadamente 5:20 de la tarde en la zona denominada Buena Libra, distrito de Pucacolpa, provincia de Huanta, Ayacucho. Durante el intercambio de disparos resultó herido el suboficial de segundo Efraín Jaime Quispe, quien lamentablemente murió cuando era evacuado vía aérea hacia el puesto de comando de Pichari. También han reportado la muerte de 3 terroristas quienes habrían emboscado a los militares en la zona. Indignante porque en Chosica un sujeto tosió en la cara de Sedenos de Carapongo luego de haber sido detenido por el robo de un celular a una costurera. Este delito habría sido cometido en el mercado del Progreso de Carapongo en Lurigancho, donde los propietarios de los comercios, los propios comerciantes, fueron los que lo atrapan, luego lo ponen a disposición de los serenos. En estas imágenes se muestra al detenido ya en la camioneta y es ahí donde decide bajarse la mascarilla y toser enfrente de los serenos. Bueno, el hombre fue llevado a la comisaría, sin embargo fue puesto en libertad al considerarse su acto como delito menor. Los comerciantes aseguran no sentirse seguros ni tener confianza en sus autoridades. Para identificarlo, baja la mascarilla, para identificarlo. La medida fue impuesta por la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor del Indecopi. 13 empresas que no cumplieron con entregar los productos que vendieron por Internet en las fechas pactadas tienen un plazo máximo de 10 días calendario para cumplir con lo ofrecido a los consumidores, cambiar el producto por uno de similares características o devolver el dinero pagado más los intereses legales. Luego de estos 10 días calendarios, tienen un plazo para presentar la información que acredite el cumplimiento de la medida cautelar. Nosotros como autoridad administrativa podemos imponer una multa coercitiva si es que la empresa no hubiera cumplido. La medida cautelar incluye a los consumidores afectados que adquirieron productos cuya fecha de entrega se encuentra vencida al 19 de julio de 2020. Según Indecopi, las empresas que habían vulnerado las expectativas de los consumidores son Saga Falabella, Sodimac, Promar, Plaza Bea, F. Curazao, Claro, Cencosud, Coldbox, Entel, Totus, Iraoka, Oeshrey y Ripley. Algunas empresas, por ejemplo, no han cumplido con reprogramar las compras. Este procedimiento es iniciado a instancia de la autoridad. No requerimos una denuncia, sin embargo, sí han habido múltiples reportes. En algunos casos se verificó la dilatación en su entrega, la no reprogramación de los pedidos realizados y la no entrega en el plazo pactado, lo cual constituye una vulneración al artículo 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Este artículo establece que los proveedores responden por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo
lo que corresponda. Si algún usuario desea denunciar o reclamar sobre algún producto que no le llegó a tiempo, que llegó en pésimas condiciones, puede hacerlo a través de este teléfono de Indecopi, 224-7777 en Lima o al 0800-440-40 desde provincias. Con su gastronomía de fama internacional, los restaurantes peruanos volvieron a recibir clientes desde el lunes tras 4 meses de cierre por la pandemia de COVID-19. Los establecimientos pueden funcionar hasta 40% de su capacidad con mesas separadas y uso obligatorio de mascarillas según un decreto publicado hace una semana. Además, a los comensales se les mide la temperatura corporal. También se les entregan cubiertos en bolsas de papel cerradas y solo pueden revisar menús en pizarras o sus celulares. Cada restaurante debió elaborar un plan de prevención de contagios de acuerdo al decreto gubernamental. Si bien es cierto, ya estábamos practicando buenas prácticas de manufactura, pero esto cambió toda nuestra forma de pensar, no solamente a nosotros, sino también a todos nuestros colaboradores, ¿no? En los últimos 50 días solo estaba permitida la venta de comidas para llevar o con reparto a domicilio. Sin embargo, cientos de locales no lograron sobrevivir al largo confinamiento y los empresarios temen un rebrote que obligue a un nuevo cierre. Temor porque hay muchas familias que dependen de la gastronomía en el Perú. El Perú tiene una admiración mundial, siendo 8º año consecutivo como mejor destino culinario, y hace poco el ceviche ha sido elegido como el mejor plato de Sudamérica, ¿no? En guías de turismo y rankings internacionales, 2 restaurantes de Lima figuraban entre los 10 mejores del mundo, y agencias de viajes en Chile y otros países ofrecían tours gastronómicos a la capital peruana con almuerzos y cenas en diferentes restaurantes de moda. Para recuperar el terreno perdido, algunos restaurantes diseñaron nuevos platos. Actualmente, Perú es el tercer país con más fallecimientos en América Latina después de Brasil y México. Por ahora se reanudó el transporte nacional aéreo y terrestre, pero las fronteras siguen cerradas desde el 16 de marzo. Realizando disparos, un hombre secuestró un bus con 20 personas en la ciudad de Lutsk, en Ucrania. Pese a que el perpetrador intentó lanzar una granada que no llegó a estallar, las fuerzas de seguridad lograron entablar negociaciones con él, mientras aseguran las inmediaciones de la plaza. El presidente del país, Vladimir Zelensky, asegura que las fuerzas del orden hacen todo lo posible para que la situación se resuelva sin víctimas. También hay representantes del Servicio de Seguridad de Ucrania y del Ministerio del Interior. Los profesionales están trabajando allí, están haciendo todo lo posible para liberar a nuestros rehenes. Según el ministro del Interior, el secuestrador se presentó como Maxim Plojoy, el malo. El sospechoso se llama Maxim Krivosh y es ucraniano de 44 años, condenado 2 veces por fraude y tenencia ilegal de armas. Además, pasó 10 años en prisión. Antes del secuestro, en las redes sociales, apareció un video suyo en el que exige a los dirigentes del país que lo reconozcan como un terrorista en la ley. Las autoridades mantienen contacto con él, pero hasta el momento no presenta ningún requisito específico, solo asegura ser un antisistema. Presos de la Penitenciaría Nacional de Tamara en Honduras atacaron el lunes con armas automáticas y granadas a militares que custodiaban la cárcel. Los supuestos miembros de la pandilla Mara Salvatrucha MS-13 atacaron con armas de fuego a miembros de la Policía Militar de Orden Público que custodiaban la cárcel situada a 20 kilómetros al norte de Tegucigalpa, sin que se sepa qué originó la acción. El ataque de unos 45 minutos no fue respondido por los militares, por lo que no hay reos muertos o heridos, mientras que un sargento fue trasladado al hospital militar. En una primera inspección se hallaron casquillos de diferentes tipos de armas de fuego y espoletas de 3 granadas de fragmentación, sin que se sepa cómo ingresaron las armas y los explosivos al penal, que alberga a 6.800 presos. De vuelta al escenario en plena pandemia. Acróbatas del Cirque du Soleil retomaron funciones en la Riviera Maya, al sureste de México, luego de 3 meses de ausencia forzosa por la COVID-19. Joya, un espectáculo inspirado en la migración de la mariposa monarca, es el segundo show de la compañía circense de Quebec que reabre en el mundo. En junio reanudó The Land of Fantasy, que se presenta en Hangzhou, China.
Estamos muy felices de estar de regreso presentándonos durante esta pandemia. Estamos felices de estar aquí con la audiencia y con ustedes. Durante la cuarentena, como para todos, fue difícil, pero encontramos formas de mantenernos ocupados y en forma y estar listos para regresar con ustedes. El espectáculo reabrió sus puertas al público el pasado 3 de julio, pero con un aforo del 30%, equivalente a 200 de los 650 lugares disponibles. El estado de Quintana Roo, donde se presenta el show, está en el máximo nivel de alerta epidemiológica según los criterios del Gobierno de México, que contabiliza 350,000 contagios y unos 40,000 muertos en todo el país. La crisis por la pandemia empujó al Cirque du Soleil a solicitar protección judicial por bancarrota. La semana pasada aceptó una oferta de compra de sus acreedores, que servirá como base para su subasta en agosto. Previo al arreglo, despidió en marzo al 95% de sus empleados.